Auspician este programa empresas con responsabilidad vial. COPSA, La Fernandina Neumáticos, Florería La Capilla, Cardiomóvil, Un Vecino Médico, Álvaro Jimeno Turismo, Banco de Seguros del Estado, Practic Yeso, Construcciones en Seco, Letras del Este, Comunicación Visual, Taller Gospodinov, La Casa del Carburador, La Sandwichería, Parrilla y Restaurante El Tonel y Diluso Vehículos. Bienvenidos a Conciencia Vial. Es un gusto reencontrarme con ustedes nuevamente a través de la pantalla de Canal 11 Punta del Este para retomar un tema que la semana pasada tratamos desde un punto de vista, lo psicológico. Hoy vamos a hablar nuevamente del día después del siniestro, pero en lo que hace a sus consecuencias físicas y la posibilidad o no, o los límites de la rehabilitación. Bienvenidos entonces al programa de hoy. Ya comenzamos con nuestro invitado. Hoy, el día después. Los traumatismos causados por el tránsito son un grave motivo de inquietud para el desarrollo y la salud del mundo. Y en el programa de hoy vamos a seguir hablando de lo que significa el día después del siniestro o quizás la vida después del siniestro, como lo manejábamos también la semana pasada. Hace una semana lo manejábamos desde el punto de vista psicológico, el apoyo que se le puede brindar al accidentado, aquel que tuvo un siniestro y en definitiva todo lo que tiene que ver con ayudarlo desde la reunión con otras personas que le pasó lo mismo, aquel que perdió un familiar, lo psicológico, ese apoyo permanente. Pero también está la parte física, muy vinculada a lo psicológica. Hoy vamos a hablar de eso y para ello hemos invitado al doctor Hugo Núñez. Antes que nada, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias. Voy a presentarte a través de lo que es tu actividad, director del CEREMA, que es el Centro de Rehabilitación de Maldonado, especialista en rehabilitación médica y física y es presidente de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Ya que te presenté como director del CEREMA, está bueno que empecemos presentando lo que es el CEREMA, este Centro de Rehabilitación de Maldonado. ¿Cómo no? CEREMA es el primer centro de rehabilitación física para adultos y adultos mayores en nuestro país. Es un centro de atención médica en rehabilitación ambulatoria para aquellas personas de 15 años y más que presenten discapacidad de moderada o severa complejidad. Y surgió como proyecto dentro del área de políticas diferenciales en el año 2007, momento en el cual se me invitó para participar del proyecto CEREMA y que bueno, que se convirtió en una realidad rápidamente por el apoyo de la Intendencia Departamental de Maldonado, quien cedió el predio en el cual se encuentra, 3 de febrero es el Mar Michelini. Construyó el edificio y gestionó el equipamiento a través de una cooperación económica de la Embajada de Japón. Además de cooperar con profesionales que trabajan dentro de los distintos servicios que hay en el centro de rehabilitación. Bien. Vinculado directamente al tema siniestros, es decir, ¿qué reciben ustedes? ¿En qué momento actúan? ¿En qué momento empiezan a participar de la rehabilitación de alguien? Exacto. En CEREMA comenzamos a trabajar desde el momento en que se le otorga el alta hospitalaria. Es decir, si bien el paciente politraumatizado grave comenzó su asistencia en rehabilitación en las primeras instancias, cuando está internado en la unidad de cuidados intensivos, cuando está internado en la sala del hospital o de los sanatorios, una vez otorgado el alta de estos hospitales, que son hospitales de agudos, ¿verdad? Que el paciente ya está estabilizado desde el punto de vista de sus funciones vitales, de su lesión neurológica, de sus lesiones traumatológicas, en fin. Entonces ese paciente está en condiciones de ingresar y eso se da
puede ser en torno a un mes del accidente, a 2 meses del accidente, o a 3 meses, dependiendo de la complejidad de la situación. Ustedes reciben personas que ya llegan después de haber estado hospitalizados. ¿Rediagnostican a estas personas, pero desde el punto de vista de ustedes, es decir, ya pensando en la rehabilitación, o se toma lo que es, obviamente, la situación de una persona y se dice, bueno, vamos a recorrer determinado camino que ya nos han fijado? Es decir, viene con un diagnóstico hospitalario, ustedes realizan un nuevo diagnóstico, ¿cómo funciona? Claro, las dos cosas, ¿verdad? El diagnóstico que se realizó inicialmente, bueno, es un punto de partida. Porque hay gente que le llegará con tomografías computadas, con estudios hechos que, bueno, habrá que hacerlos de vuelta en algún caso, o no. Claro. Todo ese material con el cual llega el paciente, ¿verdad? Los diagnósticos efectuados en la etapa hospitalaria, los exámenes paraclínicos realizados en esa oportunidad, los controles evolutivos, los informes de alta entregados al paciente o a la familia, bueno, es un material con el cual entra el paciente al centro de rehabilitación. De todas maneras, cuando ingresa ese paciente, se realiza una valoración médica desde el punto de vista de la rehabilitación, en el cual se parte de realizar el balance lesional, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las lesiones que tuvo este paciente? Entonces, se realiza ese balance lesional que ya fue evaluado previamente, pero que es evaluado nuevamente a ver en qué condiciones está respecto a la evolución de esas lesiones, y especialmente se hace un diagnóstico de funcionalidad. Se valora la funcionalidad al momento del ingreso del paciente, ¿verdad? Funciones físicas motoras, es decir, movilidad de los 4 miembros, funciones sensitivas, funciones sensoriales, visión, audición, funciones de la comunicación, el lenguaje, funciones de la deglución, fundamental para una adecuada nutrición. Muchos de los pacientes ingresan con gastrostomías, es decir, con un método de alimentación a través de la canalización del tubo digestivo. Y hay que, bueno, comenzar el proceso. Y reeducarlos, básicamente. Exacto, de reeducar la deglución. Como el habla también. Como el lenguaje. Hay pacientes que, de acuerdo a los diferentes tipos de lesiones neurológicas, presentan diferentes compromisos en el área de la comunicación, pudiendo presentar afasias de expresión, de comprensión, o a veces mutismos, que bien, hay que resolverlos con un abordaje de diferentes disciplinas trabajando en forma simultánea. Quiero destacar especialmente lo que significa esa valoración funcional en los diferentes sectores, que además se complementa con la valoración de la funcionalidad respecto al desempeño del paciente en lo que se denominan las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, el paciente puede cumplir con funciones de la alimentación, participa en funciones de higiene personal, participa en funciones del vestido, del área del vestido, puede participar en funciones, en actividades de la vida diaria instrumentales, como atender el teléfono, mantener una conversación por más de 5 minutos, manejar dinero, en fin, todo lo que hacemos cotidianamente, bueno, todo eso se evalúa, ¿verdad? Y se hace entonces el balance funcional, pesquisando los déficits y pesquisando las funciones remanentes. Entre todo ello, ¿verdad? Se elabora un programa de rehabilitación y se establecen los pronósticos funcionales que son posibles alcanzar de acuerdo a la magnitud de estas lesiones. Me quedan muchas preguntas, Hugo, para hacerte, las vamos a hacer en un ratito nada más, porque antes vamos a ir a testimonios. Tienen que ver y nos van a ayudar mucho también para ir ampliando sobre este tema. Va a estar el doctor Jorge Curbelo, que es el director del Hemocentro de Maldonado, hablando, ¿no?, de lo que es la importancia de la sangre a la hora de un siniestro vial, ¿no?, de tener esa posibilidad de brindar sangre al que la necesita. Luego veremos al doctor Edgardo Núñez, que es el jefe del CTI del Hospital de Maldonado, también hablando de varios temas bien interesantes y también con respecto a lo que es en parte tu trabajo posterior, o sea, exacto, cuánto tiempo puede estar una persona en el CTI, va a hablar incluso de costos en esta nota y demás. Y luego testimonios de jóvenes que ya están en proceso de rehabilitación. Vamos a ver esos testimonios,
Hacemos la pausa y volvemos contigo. Presenta este espacio Empresa del Longo. Remises, ambulancias, servicio fúnebre. Empresa del Longo. Con actitud de servicio. Sarandí 1064. Y bueno, ojalá no tuviéramos que estar en esta etapa, ¿verdad? Digo, de todo lo que es el proceso de un accidente. Cuando obviamente participamos nosotros es porque evidentemente hay lesiones graves, severas, y el accidentado, bueno, tiene necesidad de alguno de los productos que forma el hemocentro, que es glóbulos rojos, plasma o plaquetas. Cuando llegamos a esta instancia, obviamente, lo ideal, y es lo que aspiramos desde que está inaugurado el hemocentro, es que el accidentado y todo su entorno, la familia, tenga la tranquilidad que va a tener el producto en tiempo y forma en que lo necesita. Que hasta ahora no siempre era así, porque dependiendo de la magnitud del accidente y del grado de las lesiones, la cantidad que necesite o de sangre o de plaquetas o de plasma. Y muchas veces en pleno angustia, en pleno momento que está viviendo el accidentado y su familia, su entorno, es que los servicios de medicina transfusional, los bancos de sangre, le estamos solicitando, me tiene que traer 20 donantes, 40 donantes, 50 donantes, dependiendo de la cantidad, en el momento, al otro día, y está la gente desesperada con la angustia que tiene el familiar o en CTI o en bloque quirúrgico, y por otro lado que le están pidiendo los donantes. Y bueno, esa presión, entre comillas, es lo que tratamos desde el hemocentro de que no exista más. Y creo que de alguna manera lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque todo depende de la concientización que tenga la ciudadanía como tal para que venga a donar durante la semana, durante el mes, a los efectos de nosotros tener stock suficiente para poder hacer frente a ese accidentado. Y bueno, en la medida que eso se logre, en la medida que todos seamos conscientes que todos somos potenciales donantes, pero también todos somos potenciales receptores. Nadie está libre de que tengamos la desgracia de salir a la calle o algún familiar nuestro y que tenga un accidente de tránsito y que bueno, estemos necesitando lo que quizás hace media hora fuimos a donar. Entonces, por eso es que creo que es muy importante esto que están haciendo ustedes, de poder ayudar a concientizar, a educar y que todos entendamos que todos somos potenciales receptores y todos somos potenciales donantes. De no pensar de que a mí no me va a pasar o como yo no tengo a nadie conocido, esto a mí no me toca. Eso es justamente lo bueno de este tipo de programas de comunicación y que vuelvo a insistir, ojalá nunca tengamos que estar presente en el hemocentro después de un accidente porque quiere decir que no fue un accidente grave. Si está presente en el hemocentro es porque necesariamente hubo un accidente grave y bueno, necesitó de sangre, de plasma o de plaquetas.